K8, una aguililla, K8 heridos, X13, K8. El Cártel Jalisco Nueva Generación tiene una carta de presentación muy sencilla que consiste en 3 elementos: violencia, violencia y más violencia. Esta organización criminal liderada por El Mencho Oseguera Cervantes ha llevado el accionar del narcotráfico a niveles brutales de asesinatos, torturas y vejaciones en general. Lo increíble de los sicarios que componen su agrupación es que no solamente descargan estas sanguinarias acciones en contra de sus enemigos en el rubro ilegal, sino que además lo hacen con las autoridades para que entiendan que nadie puede meterse en sus negocios. En este video te contaremos cómo opera el CJNG, cómo está compuesto y cómo es su mortífero repertorio. Para ello vamos a ejemplificar con un atentado ocurrido en junio de 2020, pero podríamos haber elegido muchísimos más, ya que el poder de fuego y de violencia de este grupo narco no conoce límites. Bienvenidos otra vez a Militarmente y prepárense para una aterradora historia de la organización más sanguinaria de México. ¡Comencemos! En diferentes zonas de México, el dominio de grupos criminales, sobre todo de cárteles de narcotráfico, es un fenómeno cada vez más común. Estas agrupaciones criminales toman el territorio de forma violenta e ilegal y luego se lo disputan con las Fuerzas Armadas Nacionales y sus competidores de otros cárteles. En Michoacán, por ejemplo, a diario hay al menos 2 asesinatos como consecuencia de esta situación insostenible. La población vive en constante terror, siempre en medio de estas disputas por el control del territorio. Es moneda corriente que se conozcan noticias de ejecutados, descuartizados, colgados y baleados. Las fuerzas de seguridad, tanto las federales como las locales, son objetivos frecuentes del crimen organizado. Esto se debe a que los sicarios quieren desincentivar las redadas militares y sobre todo porque ahora tienen el poder de fuego para hacerlo. Las guerrillas narco hoy tienen tanto o más armamento como los soldados a los que se enfrentan. Michoacán es uno de los frentes en donde se producen muchos de estos violentos combates. Esta zona es un territorio en disputa entre los grupos de autodefensa y el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación, que ha sido señalado por las autoridades como responsable de incontables ataques a policías y elementos de la Guardia Nacional, siempre con consecuencias fatales. Por ejemplo, el 14 de octubre de 2019, un grupo de agentes que se encontraba patrullando el municipio de Aguililla fueron emboscados por criminales armados. En dicho atentado, al menos 13 policías murieron y otros 9 resultaron heridos. Estas patrullas salieron por la mañana para cumplir el mandato judicial de acompañar a una madre y a su hija a hacer una diligencia en Morelia, la capital de Michoacán, dada la peligrosidad que acusa esta zona. En el trayecto fueron atacados por más de 30 personas en posesión de armas de grueso calibre a bordo de 5 vehículos blindados, una clásica trampa del cártel. Durante la masacre, como no podía ser de otra manera, los miembros del CJNG filmaron todo lo sucedido a modo de firma de los crímenes cometidos. Pero el atentado del que vamos a hablar hoy es más salvaje, ya que los rumores dicen que fue llevado a cabo por una razón muy simple: por aburrimiento de las tropas del CJNG. En una carretera rural de Chinicuila, también en el estado de Michoacán, elementos de la Guardia Nacional patrullaban tranquilos y despreocupados. Si bien los informes oficiales dicen que no había razón para que vigilaran esa zona en particular, hay fuentes que indican que se encontraban realizando esa ronda porque estaban intentando encontrar maquinaria pesada utilizada para construir caminos en la selva que había sido robada por los narcos. Cualquiera fuera la razón, este contingente de la Guardia Nacional fue emboscado por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación el 7 de junio de 2020 a las 7:35 de la tarde. Los efectivos circulaban por el sitio a bordo de 2 camionetas de la Marina y Guardia Nacional, cuando en el trayecto al menos 10 vehículos de los sicarios ya los estaban esperando para atacarlos.
Al detectar las unidades de los uniformados, los criminales abrieron fuego en su contra sin mediar ningún tipo de palabra. El armamento utilizado por el CJNG era verdaderamente escalofriante, ya que dispararon a la comitiva con rifles de asalto y fusiles Barrett calibre .50. Ante la situación de hostilidad inmediata, los agentes descendieron de sus vehículos y se colocaron en la parte trasera para resguardarse y tener un lugar más seguro desde el cual responder al fuego enemigo. Según atestigua un video grabado por los propios uniformados, nunca dejaron de contestar los disparos de los guerrilleros narco, aún estando en inferioridad de condiciones. Finalmente, los efectivos consiguieron replegar a los sicarios, pero el precio fue verdaderamente muy alto. 4 elementos de la tropa resultaron heridos y lamentablemente 2 de ellos perdieron la vida en el lugar a poco de comenzar el enfrentamiento. En el evento fallecieron los oficiales César David R. y Néstor Daniel S., mientras que los uniformados Sheila Berenice G. y Flavio Oscar G. fueron trasladados a un hospital donde fueron atendidos y salvados de una muy probable muerte. Hasta el día de la fecha, las autoridades no han detallado los motivos del ataque, aunque aquel sitio era conocido por los violentos pleitos entre cárteles y elementos de las Fuerzas Armadas. La sospecha de que fue un atentado sin sentido para divertirse sigue resonando al interior de las fuerzas. Si bien no se pudo constatar oficialmente, se sospecha que también fueron abatidos algunos de los sicarios del clan narco que cometió el ataque, entre ellos presuntamente Nazario Cázares, alias El Sello Rojo, lugarteniente del CJNG en la región. El Sello Rojo, oriundo del poblado La Nuez del municipio de Chinicuila, era uno de los hombres más fuertes y cercanos al Mencho Oseguera Cervantes. Se presume que antes de unirse a las filas del CJNG, perteneció a las autodefensas de la Sierra Costa, donde adquirió todos los conocimientos del territorio y cómo manejar distintos armamentos. Cuando la policía comunitaria a la que pertenecía se desintegró, Cázares vio la oportunidad de poder crecer como criminal poniendo al servicio del mejor postor sus conocimientos. De acuerdo con investigaciones del área de inteligencia mexicana, el Sello Rojo pertenecía al grupo élite que el Mencho comandaba personalmente. Pero ¿quién es este siniestro personaje y qué tan peligrosa es la organización que comanda? El Cártel de Jalisco Nueva Generación es una agrupación criminal que fue el resultado de un conjunto de muertes, capturas y enfrentamientos entre cárteles más antiguos que lo precedieron. Su singularidad más característica es su brutal y despiadado uso de la violencia, además de la divulgación de videos morbosos, en los cuales hace gala de todo su salvajismo mostrando las muertes y torturas que comete. Su idea es sembrar el miedo y la desesperación entre todos los que tengan la mera idea de animarse a enfrentarlos. Hoy en día es una de las organizaciones criminales más importantes de México y a pesar de la captura de algunos de sus principales jefes, el grupo parece continuar expandiéndose a fuerza de masacrar civiles, enemigos y autoridades que intenten detenerlos. El líder de esta organización narco es el violento carnicero humano El Mencho Oseguera Cervantes, un sádico criminal que ha hecho de la violencia una forma de vida, de conducción y de llevar adelante sus negocios ilegales. Sus tácticas siempre fueron claras. Al enemigo se lo asesina sin piedad. El CJNG es una organización que hace de los asesinatos en masa, tortura de enemigos y exhibición de cuerpos en la vía pública una forma de comunicar que ha llegado para quedarse. Se estima que el Cártel de Jalisco Nueva Generación es el responsable de la mayor cantidad de muertes de criminales, de civiles y de fuerzas de seguridad en toda la historia de la lucha de México contra el narcotráfico. Ya hemos mencionado el atentado del CJNG contra las autoridades, pero la violencia de este cártel también afecta a civiles. Entre otros hechos sangrientos, el Mencho fue el culpable de la muerte cruenta de una niña y un niño de 10 años que fueron dinamitados por el aire mientras eran filmados por los teléfonos de sus soldados. Este tipo de actos de crueldad y salvajismo harían que los enfrentamientos entre distintas facciones narco y con las milicias mexicanas lleguen a niveles de agresividad nunca antes vistos. Como si esto fuera poco, los miembros del CJNG están armados como una organización paramilitar digna de temer.
Diversos informes de las autoridades indican fehacientemente que advierten la posesión de lanzacohetes RPG-7, lanzallamas industriales, rifles de asalto, vehículos blindados y más de 3 millones de cartuchos de municiones para abastecer este impresionante arsenal destinado a causar terror. Con estos armamentos, un conocimiento táctico y estratégico del terreno y de las Fuerzas Armadas, en combinación con una verdadera inhibición para utilizar la violencia como recurso de negociación, estamos frente a un cártel que ha cambiado para siempre el juego del crimen organizado en México. Desde el año 2019, el Mencho ha buscado por tierra y aire apoderarse de los municipios de Chinicuila, Coahuayana, Coalcomán, Aquila y Tepalcatepec, lo que lo convierte en una amenaza nacional. El CJNG también ha perpetrado ataques en Aguililla, Buenavista, Los Reyes, Peribán, Jacona, Cotija, Tocumbo y Tinguindín, solamente por contar los municipios más importantes donde esta agrupación llevó adelante los más sanguinarios atentados. Esto suponía una paz al menos transitoria para los poblados de la Tierra Caliente, Costa, Sierra Costa y Occidente de Michoacán. Sin embargo, la semana posterior a los atentados del 7 de junio, estas pequeñas localidades han sido testigos del retorno de los grupos armados de sicarios que han regresado a patrullar las calles, a veces a pie, otras veces con sus temibles vehículos acorazados. En estos territorios tan codiciados aumentó también la vigilancia de civiles armados y de fuerzas militares locales y federales que buscan poner un alto al avance del CJNG y otros grupos narco. A pesar de los esfuerzos justicieros de la población y las autoridades, fue inevitable que se reactivaran los ataques criminales. Esta vuelta de la violencia cobró vida a través de nuevas amenazas de El Mencho contra quienes en su momento lideraron los grupos de autodefensas que se animaron a desafiarlo. Soy Mencho, les quiero aclarar que mi guerra es en contra del abuelo y con la gente que levanta un arma en contra de mi gente. Le pido a toda la gente inocente que no salgan de sus casas. En una muestra obscena de poder, los grupos de entre 20 y 25 camionetas con sujetos armados encapuchados recorren las comunidades de Michoacán amedrentando a la población, así como a los limítrofes estados de Jalisco y Colima. Las caravanas son encabezadas por camionetas blindadas artesanalmente por los narcos llamadas monstruos, que son una de las unidades más temidas por la ciudadanía mexicana. Las siglas FEMCJNG coronan el escudo de una calavera con boina que está pegado en la puerta del conductor. Se trata de una Ford Raptor blindada con placas de acero en las ventanas y al frente, desde donde sobresale el cañón metálico de un fusil Barrett calibre 50. Como si se tratara de un desfile infernal, los vehículos van con la lentitud suficiente para ser apreciados y temidos en calles poco amplias al interior de alguna colonia. Al tiempo que la circulación es filmada por miembros del CJNG, pareciera que el único propósito del video es compartir la ruta de la caravana. El conductor del jeep gris que sigue saluda a quien graba y después cargará el material en TikTok para que todo el mundo se entere que allí manda el cártel de Jalisco Nueva Generación. Pese a la alerta de pobladores y autoridades, el CJNG reactivó el envío de sicarios y armamento vía aérea a Aguililla, su principal y único centro de operación en el estado. Los habitantes revelan que muchos de los sujetos armados son extranjeros que por su acento, idioma y rasgos físicos son guatemaltecos, salvadoreños y haitianos. Denunciaron que en este poblado, la tierra natal de El Mencho, montaron campamentos y centros de adiestramiento en armamento y explosivos, por lo que tienen temor a una guerra más cruenta. Los pobladores quedaron en medio de una disputa sin control y amenazados a cada segundo por el grupo criminal que lidera Nemesio Oseguera. En noviembre de 2019, las calles del distrito comercial de Culiacán fueron escenario de un brutal fusilamiento llevado a cabo por sicarios del cártel de Sinaloa. Se dispararon 155 cartuchos de fusil semiautomático con un mismo objetivo: acabar con la vida de Eduardo Sandoval, un oficial de policía que había participado en el operativo de captura de Ovidio Guzmán, hijo del reconocido Chapo Guzmán. El vehículo y el cuerpo del oficial quedaron completamente destrozados, dejando una postal grotesca de la violencia que viven día a día los habitantes de la región.
Por más increíble que parezca, el accionar de los sicarios de Ovidio Guzmán quedó registrado en cámaras, dejando uno de los archivos más escalofriantes en la historia de la guerra contra el narcotráfico. En este nuevo video de Militarmente, te invitamos a conocer la triste historia de Eduardo Sandoval y los violentos hechos que desembocaron en su asesinato a plena luz del día. La trágica historia de Eduardo Sandoval es inseparable de la carrera del infame Chapo Guzmán, principal ideólogo y líder del cártel de Sinaloa hasta su arresto y extradición a Estados Unidos en 2017. Guzmán nació en Sinaloa y allí fue donde forjó su imperio criminal. Comenzó como un simple pandillero y ascendió de rango en diversas organizaciones hasta que en 2003, con la caída en desgracia de Osiel Cárdenas y su cártel del Golfo, el Chapo se convirtió en la principal figura del negocio a nivel mundial. A causa de su éxito en el AMPA y la brutalidad de sus métodos, el Chapo era considerado el segundo hombre más buscado por el FBI y la Interpol, tan solo detrás de Osama Bin Laden. Con la captura y asesinato del terrorista islámico, el capo narco tuvo el cuestionable honor de ocupar el trono como persona más peligrosa. Sin embargo, ningún imperio criminal dura para siempre. Luego de varias capturas y escapes de película, el Chapo fue apresado definitivamente en enero de 2016. Al año siguiente fue extraditado a Estados Unidos, donde se encuentra cumpliendo una condena de 3 décadas. Sin embargo, en México el negocio no podía quedar desatendido. Fue así como Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, se convirtió en uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa. En sus épocas doradas se estima que Ovidio supervisaba 11 laboratorios de metanfetaminas que producían casi 2.500 kilogramos de droga al mes. Esa materia prima era vendida al por mayor y distribuida en Estados Unidos, principalmente en California, continuando la ruta sangrienta que forjó su padre. Justamente por ese legado infame es que el gobierno de México puso todos sus recursos al servicio de su captura. El 17 de octubre de 2019, siguiendo órdenes de un tribunal estadounidense, las autoridades se apersonaron en una vivienda ubicada en Culiacán. Poco después, Ovidio Guzmán fue capturado y escoltado por varios agentes. El joven narco caminó tranquilo junto a los oficiales de policía, como si supiera el tipo de infierno que estaba a punto de desatarse en las calles de Culiacán. Cuando se corrió la voz de que el principal capo narco de México estaba en manos de la policía, sus soldados coparon las calles desatando una auténtica guerra civil que pasó a la historia como la Batalla de Culiacán. Los criminales tenían una exigencia clara: la liberación del heredero al trono de Sinaloa. De no acatar, las consecuencias serían fatales. Los militares que habían asistido a la captura del criminal se vieron rápidamente rodeados por una horda de sicarios armados con un arsenal de grueso calibre, desde fusiles tipo AR-15 a grandes piezas calibre .50 de Barrett. En este video registrado por un vecino, incluso se puede ver una camioneta equipada con una Browning M2, la madre de las ametralladoras. Aquella jornada se grabó con sangre como una de las más violentas en la historia de México. Eduardo Sandoval no se encontraba en servicio, pero fue llamado a los operativos para controlar el caos desatado por la captura del narco, en particular lo acontecido en la cárcel de Aguaruto, de la cual escaparon 51 presos durante un motín. El gobierno ordenó a la población que no saliera de sus casas, pero ni eso pudo evitar la muerte de 8 personas, heridas en otras 16 y un total de 8 soldados que fueron tomados como rehenes. Esa captura fue crucial para la liberación de Ovidio Guzmán, ya que puso al gobierno mexicano contra la espada y la pared. O liberaba al criminal más buscado, o debería brindar sus condolencias en cadena nacional a la familia de 8 agentes que serían brutalmente asesinados.
Al cabo de algunas horas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decidió apoyar la decisión de liberar a Ovidio Guzmán López para evitar un baño de sangre mayor y proteger la vida de los ciudadanos. Iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo. Más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa. Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. En el momento parecía la decisión más sensata, teniendo en cuenta que los cárteles habían tomado completamente por sorpresa a las fuerzas de seguridad y las habían acorralado en cada sector de la ciudad. El problema es que esa promesa de seguridad fue en vano, ya que al cabo de unas pocas semanas, Eduardo Triana Sandoval yacía muerto dentro de su auto, con cerca de 150 balas de fusil incrustadas en el cuerpo. El 9 de noviembre, Sandoval aparcó su sedán blanco en un estacionamiento comercial. Un automóvil rojo se detuvo a su lado y desde adentro emergieron dos sicarios armados con fusiles AR-15 y AK-47, ambos armamentos de grado militar con una cadencia de fuego impresionante. Gracias a las cámaras de seguridad, el salvaje ataque al oficial quedó registrado en video. Lo que verás a continuación es de una brutalidad extrema y te recomendamos precaución. Apenas 30 segundos fueron suficientes para destrozar el auto ocupado por el oficial de policía, matándolo de inmediato. Los asesinos huyeron en su vehículo dejando una escena de horror a plena luz del día. En estas fotos se puede apreciar el peritaje realizado la mañana siguiente. Los 155 casquillos marcados son evidencia del enorme volumen de fuego de las armas empleadas en el crimen. Luego del brutal asesinato, los medios locales reportaron que Triana Sandoval había tenido un papel importante en la captura de Guzmán López. Sin embargo, Cristóbal Castañeda Amarillo, entonces jefe de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa, declaró que Sandoval y muchos otros oficiales de policía no estuvieron involucrados de forma directa en la redada. Más allá de ese detalle, sí es cierto que Sandoval tomó parte en la operación de seguridad subsecuente al arresto, una misión que pronto se vio opacada por el nivel de violencia demostrado por los sicarios de Sinaloa durante la batalla de Culiacán. La policía local se hizo eco de la tragedia y publicaron un sentido mensaje en su página de Facebook, recordando al hombre caído como una gran persona, un amado hijo, un buen esposo y un excelente policía. Esto no hizo sino enfurecer aún más a la población. Si era tan querido, ¿por qué se lo dejó a merced de la venganza narco? Las autoridades realizaron una investigación para dar con los perpetradores del fusilamiento, pero el proceso no tuvo demasiado éxito. El ataque tenía todas las características de un ajusticiamiento narco, lo que dejó más dudas que respuestas respecto al ensañamiento con el oficial. Las secuelas del culiacanazo se expandieron mucho más allá de aquel fatídico 19 de octubre. A la muerte de Sandoval se le sumaron duras críticas al gobierno de López Obrador por haber liberado a uno de los máximos hacedores de violencia de todo el país. En 2022, según documentos filtrados durante el hackeo a la Secretaría de Defensa Nacional, la Fiscalía Mexicana dispuso investigar a un conjunto de militares que habría protegido a Guzmán López y que habrían liberado información crucial durante la batalla de Culiacán. Estas acusaciones no pudieron ser corroboradas, pero se suman a múltiples casos de colaboración entre militares y narcotraficantes. La historia de los Guzmán sigue escribiéndose. En enero de 2023 se repitió lo ocurrido en Culiacán hace 4 años. La captura de Ovidio desató una violencia incontenible que acabó con la vida de 29 personas y la hospitalización de otras 35. El heredero del Chapo se encuentra actualmente en México aguardando la decisión de las autoridades locales. ¿Será extraditado a Estados Unidos o permanecerá en territorio azteca? Solo el tiempo lo dirá. Lo cierto es que sus manos están manchadas con mucha sangre, incluida la del oficial Eduardo Sandoval. ¡En rojo!
Llano Grande, nos están balaceando. En rojo, en rojo, en rojo. Llano Grande, apoyo. Pide apoyo en Puerta del Carmen. Nos están balaceando. En rojo, de favor. Nos están disparando, Llano Grande. En Puerta del Carmen. Lo que acabas de escuchar son los desesperados pedidos de ayuda de un oficial de policía que fue emboscado por sicarios narco. El sonido de las balas impactando a su alrededor y el miedo en su voz dan cuenta de lo terrorífica que fue aquella situación ocurrida en marzo de 2021 en el Estado de México. Finalmente, más de una docena de uniformados fueron acribillados salvajemente en una de las masacres más impactantes de los últimos años. Desgraciadamente, esa violencia sin escrúpulos parece ser la regla y no la excepción en el país azteca. En esta nueva entrega de Militarmente, te proponemos conocer las historias más salvajes de emboscadas contra la policía y los oscuros resultados que dejaron esas ofensivas narco que desafiaron a la autoridad. La jornada del 18 de marzo de 2021 comenzó con normalidad para los policías del Estado de México. Por la mañana se le informó a un grupo de 13 uniformados que tenían la misión de dirigirse a la zona Puente de los Sabinos, en Coatepec de Harinas, para vigilar las actividades sospechosas de varios individuos. Es que en repetidas denuncias de civiles demarcan esa región como un punto de interés. En horas del mediodía, el convoy de oficiales partió sin sobresaltos, ignorando que se dirigían a una trampa mortal sin precedentes en la capital del país. El primer grupo de servidores públicos en ser emboscados fueron policías de la Secretaría de Seguridad Estatal que estaban a bordo de una patrulla. Al llegar a la comunidad de Llano Grande, en el municipio de Coatepec, cerca del límite con el estado de Guerrero, fueron recibidos a balazos por parte de agresores misteriosos que se ocultaron detrás de varios matorrales. Aprovecharon la altura como ventaja para abrir fuego con rifles tipo AR-15 y AK-47. Los uniformados no tuvieron el tiempo ni el armamento necesario para responder al nivel de brutalidad que presentaron los sicarios. Solo pudieron resguardarse mientras arribaba el resto del equipo. Al cabo de unos instantes llegó al lugar una camioneta blanca que transportaba a policías ministeriales, quienes también fueron agredidos por parte de los asesinos narco. Los vecinos se ocultaron en sus hogares para evitar recibir balas perdidas de alto calibre, mientras los gritos de los oficiales emboscados servían como una tenebrosa banda sonora para el desastre que ocurría en las calles de Coatepec. Lo que acabas de ver es material registrado durante ese feroz ataque. El sonido de las balas y los alaridos lejanos hacen ver a esa comunidad como un territorio en guerra, donde dos ejércitos combaten hasta la muerte. En este caso fue más bien un monólogo. Los sicarios no solo contaban con el elemento sorpresa, sino que poseían mejor armamento. Es que los responsables de esta masacre habían planeado la ofensiva desde hacía tiempo, enterados de que la policía enviaría personal tarde o temprano a la frontera entre Estado de México y Guerrero. Se dice que incluso amenazaron a las familias de los vecinos para que estos no intercedieran ni abrieran sus puertas para recibir a los oficiales heridos. De no obedecer esa orden, los civiles serían ejecutados de inmediato. La confrontación desde la perspectiva de los oficiales fue una gran pesadilla. Eran superados en todos los sentidos y sus pedidos de auxilio mediante la radio no eran atendidos.
Para empeorar el caso, se encontraban a varios kilómetros de distancia de la comisaría, por lo que cualquier tipo de apoyo tardaría varios minutos en llegar hasta el lugar de los hechos. Demasiado tiempo como para cambiar el triste destino de los uniformados. Imagina estar en su posición, incapaces de defenderse, sin ayuda de sus compañeros ni posibilidad de escape, agazapados detrás de una patrulla totalmente destruida, sabiendo que al pararse o asomar una parte del cuerpo recibirán un balazo. Fue una auténtica pesadilla que se desarrolló a lo largo de aproximadamente 5 tenebrosos minutos. Sin oportunidad de escapar, fueron acribillados en el lugar, sobrepasados por el fuego enemigo que terminó alcanzando a todos los uniformados. El saldo final fue de 13 policías muertos, en uno de los ataques organizados más letales y vergonzosos que ha sufrido el gobierno de México en varios años de guerra contra el narcotráfico. Los cuerpos de los policías decoraron las calles durante varios minutos hasta que la asistencia médica llegó al lugar, pero ya no se podía hacer demasiado. Las primeras preguntas que se hicieron las autoridades fueron: ¿quiénes? ¿Por qué? ¿Qué motivó semejante demostración de violencia y odio contra los servidores públicos? En primer lugar, las investigaciones apuntaron de inmediato hacia células de la familia michoacana, uno de los frentes delictivos históricos de la región. Son herederos de otras pandillas importantes, pero han sabido forjar su propia identidad. Se dice que opera desde los años 80 y que ha atravesado diferentes etapas, siendo actualmente un cártel enfocado en el trasiego de metanfetaminas y cocaína a Estados Unidos. También se descubrió que la emboscada fue una salvaje represalia por parte del cártel michoacano, ya que pocos días antes había sufrido un duro golpe en el municipio de Zacualpan. Aquí fueron decomisados 3 vehículos y una libreta en la que se especificaban puntos de venta y bases del grupo delictivo. Ante esa derrota, los sicarios del grupo decidieron que el único precio justo a pagar era el derramamiento de sangre de policías. Así fue que planearon el ataque involucrando forzosamente a los vecinos de la comunidad de Coatepec. Las noticias de lo ocurrido indignaron a todo México. No todos los días se reporta el asesinato brutal de una docena de servidores públicos a manos de narcotraficantes. Es por eso que las autoridades se pusieron a trabajar de inmediato con allanamientos masivos en la región. El convoy realizaba labores de patrullaje en la región, justamente para el combate a grupos delictivos que operan en esa zona de la entidad. Esta agresión es una afrenta contra el Estado mexicano. Responderemos con toda la fuerza. Vamos a ir por ellos y los presentaremos ante la justicia. Tal como indicaron el fiscal y el secretario de Seguridad, se llevaron a cabo diversos operativos en los municipios de Coatepec de Harinas, Almoloya de Alquicirias, Zacualpan, Ixtapán de la Sal y Tonatico. El resultado: 25 integrantes de la familia michoacana fueron detenidos por su supuesta relación en la masacre. Además, 8 personas fueron trasladadas al Ministerio Público para rendir su declaración en calidad de testigos. La investigación sobre la masacre fue lenta y entorpecida por la falta de testimonios de los vecinos, quienes, amenazados de muerte por el cártel, eligieron mantenerse al margen de la situación. Aún así, se logró dar con al menos 4 de los responsables de aquella balacera: José Juan Ceballos González, Luis Enrique Sánchez Armenta, Juan Pedro Díaz Armenta y José Rodrigo Guadarrama Telles. Todos ellos miembros de la familia michoacana y buscados por innumerable cantidad de delitos. Finalmente, el 9 de septiembre de 2023, el cuarteto fue encontrado culpable y sentenciado a cadena perpetua por arrebatarle la vida a 13 oficiales. A primera impresión puede sonar como una condena ejemplar, pero ten en cuenta que lo acontecido en 2021 fue una humillación absoluta para el Estado.
Hacía tiempo que las fuerzas del orden público no eran disminuidas de tal manera. El archivo de audio y video de aquella emboscada se viralizó, permitiendo a la sociedad sentir el miedo, la angustia y la desesperación de los uniformados que cayeron en esa fatídica jornada. Desgraciadamente, la masacre de Coatepec no fue la primera ni la única de su naturaleza y salvajismo. En abril de 2015, las noticias mexicanas tuvieron que hacerse eco de un ataque histórico en Jalisco. Esa ofensiva dejó un saldo de muertes que congela la sangre de quien lo oye. Dígale que el comisionado de Seguridad Pública de Jalisco, Francisco Alejandro Solorio, confirmó hoy que fueron 15 elementos de la Fuerza Única los que perdieron la vida tras haber sido emboscados la tarde de ayer en la carretera Mascota-Vallarta, a la altura del poblado Las Palmas. El 7 de abril de 2015 es una fecha que vivirá en la infamia dentro de las fuerzas de seguridad mexicanas. Es que ese día un convoy de uniformados se encontraba transitando las carreteras de Jalisco a la altura del crucero de Xoyatlán, en el municipio de San Sebastián del Oeste. Era un recorrido de rutina con el objetivo de mantener un control sobre los movimientos extraños que habían sido reportados en la zona. Ten en cuenta que el territorio jalisciense tiene una larga historia de relaciones con el mundo narco. Después de todo, es el epicentro de las operaciones del cártel Jalisco Nueva Generación, fundado por el peligroso Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Esa siniestra fama es suficiente para poner a la zona entre las más peligrosas de todo el país. Aquel día las cosas marchaban con normalidad hasta que el convoy de policía se topó con una camioneta en llamas que impedía el paso por la autopista que va en dirección a Puerto Vallarta. No era un simple accidente, era lo que los analistas conocen como narcobloqueo, una táctica simple pero efectiva para cortar el flujo de vehículos en una ruta. Una vez que el equipo de policía se detuvo, desde unos montes cercanos empezó a caer una lluvia de balas sobre los efectivos. Los cartuchos atravesaban el aire silbando una melodía mortal hasta estrellarse en el cuerpo de las víctimas, destrozando carne y hueso en el camino. En pocos segundos el pavimento quedó cubierto de sangre. Pronto los charcos pequeños se unieron en un solo lago carmesí, prueba irrefutable de que aquello fue más una ejecución que una balacera. Debido a la ventaja espacial que brinda la altura y también gracias al factor sorpresa, los sicarios narcos no tuvieron dificultades en diezmar al grupo de oficiales. Los que sobrevivieron a la primera oleada de disparos atinaron a esconderse detrás de sus vehículos, pero la chapa y el vidrio no fueron protección suficiente para contener la furia de los cartuchos de rifle. Esta situación infernal se perpetuó durante pocos minutos, pero para las víctimas fue una eternidad a merced de los criminales más sanguinarios de todo el país. Finalmente, cuando los sicarios se retiraron con la satisfacción de haber cumplido su objetivo, en la ruta de Jalisco reposaban los cuerpos sin vida de 15 oficiales repletos de plomo. Junto a ellos prevaleció un pequeño grupo de sobrevivientes con graves heridas, pero con la conciencia suficiente como para poder pedir ayuda médica de inmediato. Pronto las autoridades informaron a la población sobre el increíble caso. El cobarde y reprobable ataque del que fue objeto un convoy de la Fuerza Única de Jalisco el día de ayer al circular en la carretera Mascota-Guadalajara. Murieron en un ataque cobarde, de lo que hace es dejarnos claro que no podemos ni debemos bajar la guardia. Tanto López como Solorio calificaron el hecho como cobarde, pero poco le importó a los sicarios que lo vieron como una victoria arrolladora. Esta fue una humillación absoluta para las fuerzas de seguridad. Las imágenes que estás viendo corresponden a la investigación posterior en el lugar de los hechos. En el video destaca la camioneta calcinada que los narcotraficantes utilizaron para bloquear la ruta y así tener un tiro limpio y fácil sobre sus presas. Es una táctica antigua, pero que los asesinos siguen utilizando, en especial cuando se trata de zonas alejadas donde los refuerzos pueden tardar varios minutos en llegar.
A diferencia del primer caso que analizamos en este video, esta masacre dejó mucha más intriga respecto a los perpetradores y los verdaderos motivos que los llevaron a acribillar a 15 policías a plena luz del día. Según la Fiscalía, los atacantes eran sicarios del antes mencionado Cártel Jalisco Nueva Generación, también conocido por las siglas CJNG. Esta teoría tiene mucho sentido, ya que es uno de los pocos frentes con la capacidad operativa y armamentística para llevar a cabo una ofensiva tan brutal y ambiciosa. Para lograr los trágicos resultados que dejó la emboscada, fueron necesarios días de planificación y una gran coordinación entre los involucrados. Es por eso que la policía descartó de forma contundente que hayan sido células independientes o nuevos frentes delictivos. El fusilamiento de los 15 uniformados apuntaba a una organización de jerarquía. Si bien se puso en alerta a todo el estado, las pocas detenciones efectuadas no dieron resultado. Los asesinos permanecieron en el más infame de los anonimatos. A casi 10 años de esta tragedia, la muerte de los policías sigue impune y no hay pistas o indicios que insinúen una posible respuesta. El último caso que analizaremos también tuvo como protagonista al infame CJNG, un nombre frecuente en la tapa de los diarios debido a los constantes ataques a la seguridad pública. Pero pocas ofensivas de este cártel se comparan a lo acontecido en el municipio michoacano de Aguililla el 14 de octubre de 2019. Estoy pasando aquí. Vale, riata, no se ve ni un cuerpo, no se ve ni un cuerpo, nada más. Dale, mira, no manches, se están quemando, papá, dale, se están quemando, mírala. A la vida. Dale. Ay, güey, se vente la llamarada, la dona. Las imágenes que acabas de ver fueron registradas por civiles que pasaron por el lugar de los hechos y se toparon con vehículos destrozados y llamas que se elevaban varios metros hacia el cielo. Un panorama desolador que daba cuenta de la feroz batalla que aconteció en ese pequeño poblado michoacano. Todo comenzó ese mismo 14 de octubre de 2019 en horas de la mañana. Un convoy de policías estatales a bordo de 3 patrullas y una camioneta salió de Apatzingán rumbo a Aguililla para escoltar a una mujer y su hija, víctimas de la delincuencia organizada. Se trataba de una fuerza considerablemente numerosa, por lo que nadie esperaba problemas. Por lo general, los sicarios evitan entablar hostilidades cuando del otro lado se encuentra semejante músculo policial. Sin embargo, el vehículo había sido marcado. Al menos 30 pistoleros del cártel Jalisco Nueva Generación aguardaban la llegada del convoy en el poblado de El Aguaje. Los hombres del Mencho no solo estaban armados con rifles y ametralladoras, sino que habían trasladado camionetas blindadas, los famosos monstruos reforzados con placas de acero y con armamento pesado empotrado en la parte trasera. Al ingresar a El Aguaje, los uniformados sintieron todo el poder destructivo del CJNG. De repente, los parabrisas se agrietaron y las puertas de las patrullas fueron perforadas por el fuego de cartuchos de rifle y ametralladora. Los primeros segundos fueron confusos para las víctimas de la emboscada. Nadie entendía bien de dónde provenían los impactos. Los gritos de dolor se mezclaban con los alaridos de furia, generando una cacofonía repugnante. En ese momento, algunos policías realizaron pedidos de auxilio que quedaron registrados en desgarradores audios. K8, K8. Acá en Aquila. ¿Con dónde salimos al operativo? K8, K8. 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 En Aguililla. K8, heridos. X13, K8. K8, K5 en Aguililla, X13. El miedo y la desesperación en la voz de los uniformados traspasa la pantalla. Es posible sentir el pánico que atravesó sus cuerpos a medida que veían caer muertos a sus compañeros en una balacera sin sentido en la cual el enemigo no tenía rostro ni posición fija.
Dentro del Código Policial Mexicano, K8 es un pedido de apoyo inmediato, usualmente utilizado cuando la unidad en servicio se enfrenta a un enemigo demasiado poderoso que cuenta con ventaja material y táctica. En este caso, el convoy cayó en una trampa perfecta que los dejó a merced de los sicarios. Apoyo, 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 rápido. Apoyo, comandantes. Nos emboscaron. Los audios son terroríficos, pero lo peor de todo es que esos pedidos de auxilio fueron totalmente en vano. Los compañeros más próximos estaban a varios kilómetros de distancia y no iban a poder llegar a tiempo para detener la masacre que estaba en marcha en el aguaje. Esto fue severamente criticado, ya que los uniformados fueron enviados a una misión en una zona peligrosa sin ningún tipo de recaudo especial ante un eventual ataque de un comando narco. Las autoridades militares y policiales estaban al tanto de que esa región es uno de los puntos calientes en los cuales los sicarios operan tanto para organizar ofensivas como también para llevar a cabo el traslado de cargamentos de droga. Estaba claro que la presencia de elementos iba a generar malestar e inquietud en los hombres del Mencho. La lección aprendida fue que nunca es correcto subestimar la furia y el apetito de sangre de un capo como Nemesio o Ceguera Cervantes. Las críticas al operativo no solo fueron expresadas por el público y los medios de comunicación, sino que los propios uniformados expresaron su enojo en los pedidos de ayuda que efectuaron desde el lugar de los hechos. Márcale al hijo de su puta madre de tu regional, pa' que hijos de su puta madre nos mandó hasta acá, si él ni viene, güey. Hijo de su puta madre, se les pide K8 y ningún hijo de su puta madre contestó, güey, en el puto grupo, güey. Hijos de su perra madre. Después de algunos minutos de intensa balacera, los sicarios cesaron el ataque para retirarse nuevamente hacia sus escondites en lo profundo de Michoacán. El saldo fue de 14 oficiales muertos y otros 3 heridos de gravedad que tuvieron que ser trasladados para operaciones de emergencia. En cuanto a encontrar responsables, si bien se realizaron arrestos, lo cierto es que el principal autor intelectual de esta masacre murió mucho tiempo después en libertad. Nos referimos a Miguel Ángel Fernández, alias el M2, uno de los principales jefes de plaza del CJNG y una figura temida en todo el estado de Michoacán. Se sabe que él fue quien orquestó el ataque y quien dirigió a los sicarios que acabaron con la vida de 14 inocentes. Sin embargo, nunca se enfrentó a la ley. El cadáver en descomposición del M2 fue encontrado en febrero de 2022. Aparentemente murió luego de una balacera de la cual salió herido de gravedad. Luego de vagar desangrado por horas, sucumbió ante los impactos. Desde hace años, México se encuentra sumergido en una oleada de violencia que parece no tener final. Los cárteles narco apuestan al crecimiento de sus ejércitos invirtiendo millones de dólares en ametralladoras, rifles de asalto, chalecos antibala e incluso lanzadores de granadas. Saben que la única manera de perpetuar su negocio es mediante el derramamiento de sangre, y es por eso que están listos para enfrentar a la policía cuando sea donde sea. Esa lógica bélica ha provocado masacres como las que repasamos en esta entrega. Los frentes delictivos actúan como verdaderos ejércitos paralelos y tienen la capacidad de poner a la policía y a las tropas regulares de rodillas en cuestión de minutos. Más allá de las medidas de seguridad tomadas por el gobierno, luchar contra ese infame enemigo interno es un desafío que por ahora los mexicanos no han podido superar. De esta manera llegamos al final de un video cargado de brutalidad. Si te gusta este contenido y quieres seguir al tanto de todas las novedades que circulan sobre el mundo del narcotráfico y la delincuencia organizada, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.